que hoy, Señor, en el mundo, aunque es una tradición celebrar el 10 de mayo, sabemos que no es una tradición mala, no es una tradición que te ofenda, que te lastime o que viole algún principio de tu palabra. Nosotros queremos, al contrario, aprovechar este día para orar por estas mamás, por estas mujeres, Señor, que no han enfrentado la vida con tanta facilidad, Señor. Sin embargo, les has dado la capacidad de resistencia cuando ellas dieron a luz. Lloraron, sí, Señor, hubo dolor, pero todo esto fue gracias también a ti, Señor. Había un fruto hermoso que venía detrás de ese dolor y era el fruto de los hijos con tu bendición. Bendecimos, Señor, a cada mujer, a cada dama, a cada mami que está aquí. Te pedimos que les añadas más fuerza, más bendición, más gracia, más sabiduría, entendimiento, más, Señor, descanso también, Padre, porque lo necesitan. Su labor es muy fuerte, es muy dura, Padre, y creemos que si tu bendición está con ellas, ellas podrán dar buenas cuentas, no solo de ellas, sino también de sus hijos. Las bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muchas felicidades. Si está su esposo por ahí, dele un abrazo, un beso y dígale felicidades. Sí, bien. Los adolescentes pueden salir, por favor, a su clase. Y bueno, pues hoy las mamás escogen dónde comer, ¿verdad? Lo bueno es que la mía me sale barata. A ella le gustan los frijolitos y el conejito y toda la cosa. Así que ya oyeron, señores, ¿sí? Tienen que llevar a sus esposas a comer. El problema de este día es que, los lugares están tan llenos, ¿verdad, hermanos? Que en lugar de estar ahí, platicar y decirle cosas bonitas, uno está oyendo al mariachi loco que quiere bailar por allá y está... Bueno, yo le dije a mi esposa, te voy a llevar a comer, ¿dónde quieres ir a comer? Y ella me dijo, no, mejor llévame mañana. Dijo, hoy ya ves que ni podemos, pero bueno, eso ya es entre nosotros, ¿verdad? Porque mañana van a decir, no, pues yo mañana voy al trabajo y mañana ya no es el 10 de mayo. Y en la noche todos los correos al pastor, mi esposo no me llevó a comer, ya tengo amargura en mi corazón. Entonces arréglense ustedes. Pero bueno, como decíamos en la oración, muy importante repetirlo, es una tradición que el mundo celebra, pero no es una tradición mala, no es una tradición que ofenda a Dios. Y hay tradiciones como también el Día del Padre, que bueno, nosotros aprovechamos precisamente para glorificar a Dios y para darle honra, ¿no? a la mamá en este caso, y decirle lo que hay en nuestro corazón. Entonces no vayan a pensar que es una tradición mala y que por lo mismo pues no le van a invitar a comer a su esposa, no le van a regalar una flor, ¿verdad? Porque eso sí, el día del cumpleaños también es otra tradición y todo el mundo lo celebra, ¿verdad? Entonces incluso el congregarnos los días viernes o el día domingo también son tradiciones. Tradiciones, claro, en la Escritura habla sobre el día domingo, el día que resucitó nuestro Señor Jesús, y es el día que nos reunimos, pero no por reunirnos en domingo es que hay más bendición que si eligiéramos reunirnos sábados o miércoles o martes, ¿sí? El punto es la ocasión y lo que representa la celebración, ¿sí, hermanos? Bueno, ¿están contentos? Sí, bueno, por lo menos, señores, les ahorré el postre, sus esposas van a recibir un pedacito de pastel al final. Vamos a orar y vamos a entrar a la palabra. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por todo lo que nos has permitido hacer este día. Gracias nuevamente por la vida de las mujeres, las que son mamás. Gracias, Señor, por las que van a ser mamás. Gracias por la iglesia en general y gracias por los que se bautizaron, por el tiempo de adoración que te dimos, y ahora te damos gracias porque nos vas a hablar a través de tu palabra. Señor, abrimos nuestros corazones y te damos toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, el día de hoy, hago un paréntesis, no vamos a tener tiempo de consejería.
ni nosotros los pastores ni los diáconos de la iglesia, para que podamos irnos rápido a llevarlas a comer a nuestras esposas. Bien, entonces vamos a hablar el día de hoy de nuestra serie El poder de nuestra fe. El tema del día de hoy se llama el don de fe. El don de fe. El tema de hoy es muy interesante, es muy importante. Además, es un tema controversial, también tenemos que decirlo, porque vamos a aprender a diferenciar entre la fe y el don de fe. ¿Sí? Vamos a diferenciar entre la fe y el don de fe. No es lo mismo. El don de fe y la fe son, vamos a aprenderlos bíblicamente cómo operan. Es diferente su forma, aunque tienen la misma raíz, la misma base, pero se opera de diferente manera. Como ya lo vimos, pues todos tenemos una porción de fe que Dios puso en nosotros por diseño. Dile al que está a tu lado, tú tienes fe por diseño. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que muchos creen que no tienen fe porque han orado a Dios, le han pedido algo y no lo han recibido. Entonces dicen, pues yo creo que yo no tengo fe, porque si tuviera fe Dios me habría oído. Además dice la Escritura que si tuviera un poco de fe, yo podría decirle a este monte, échate a la mar, y lo haría. Entonces, pues yo no tengo fe ni para nada, entonces yo creo que Dios no me responde, yo creo que no tengo fe. Pero no, estamos viendo que todos tenemos una porción de fe que Dios nos pone por diseño o de inicio. Pero el don de fe es muy diferente en su forma de operar. No lo tenemos todos el don de fe como la fe, porque el don de fe lo reparte el Espíritu Santo de manera particular y como Él quiere, según lo vamos a ver más adelante en las Sagradas Escrituras. Lamentablemente, hermanos, nos ha tocado vivir una de las épocas más difíciles en toda la historia cristiana de nuestro planeta. Los últimos tiempos que anunció Pablo son precisamente estos, los que hoy estamos viviendo. Y es precisamente en este tiempo que literalmente, escuchen bien, los falsos ministros, y hablo de manera general, ¿sí? Todo aquel que represente una religión o una secta o que quiera representar a Dios, cualquiera que sea la religión, por supuesto, incluyendo los cristianos, están desvirtuando los temas doctrinales más fundamentales del cristianismo, como la fe o el don de la fe, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy tenemos metidos en las iglesias muchísimos líderes y predicadores presumiendo su supuesto don de fe, pero que en realidad no operan como Dios lo ha establecido en su palabra. Hay quienes dicen tener incluso, y esto es real, yo lo viví, hay quienes dicen tener una fe loca. No sé si ustedes lo han oído. Dicen, yo tengo una fe loca en Dios. Eso quiere decir que si yo le pido a Dios algo, o que me muestre algo, o que suceda algo, mi fe es tan loca. Ellos lo que quieren dar a entender es que mi fe es tan sólida, tan buena, creo tanto en Dios, que Dios lo hace. Hay cosas, incluso gente que dice cosas que nunca se han visto. Yo puedo orar a Dios con esta tremenda fe que tengo y se van a materializar o se van a realizar. Por ejemplo, hay quienes anotan en un papel nombres de personas, haga cuenta que el pastor está aquí, o el predicador o el líder religioso, el que dice tener el don de fe o el que dice tener una fe loca, se para en el púlpito, le pide una hoja de papel, pide una pluma y entonces anota el nombre de una persona, anota su edad, anota su fecha de nacimiento, anota el nombre de sus familiares, la dirección en donde vive, la enfermedad que padece, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de que ellos anotan y el público está como ahorita viendo a este hombre que tiene supuestamente el don de fe, lo que hace es nombrar a personas al azar a que pasen al frente y dice, bueno, todos los que tengan necesidad, vengan. Y cuando los pasa, les va leyendo esos datos para que coincidan con ellos. Pero específicamente, ellos dicen, aquí hay una mujer que se llama María
y que ella padece de cáncer y que ella tiene 35 años y que ella vive en Aragón y que su mamá se llama fulana de tal y que tiene 3 hijos, etcétera, 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 etcétera. Entonces se sorprende, de repente una mujer dice, sí, yo soy María, yo tengo tanta edad, yo tengo esos hijos, yo padezco esta enfermedad, y entonces la gente se sorprende, aplaude al predicador y el predicador dice, ¿lo ven? Yo tengo una fe loca. Yo tengo el don de fe que Dios me dio. Entonces la gente se sorprende creyendo que en realidad ese es el don de fe. Otras formas de operar en el don de fe, supuestamente o aparentemente, de estos falsos ministros, es por ejemplo en momentos de ministración que quieren orar por personas, o se manifiesta un espíritu, un demonio, o alguien viene con una enfermedad. Muchos de ellos les golpean en el estómago con el puño cerrado, supuestamente para que no están golpeando a la persona, sino que están golpeando al demonio, o están golpeando el cáncer en la persona, o están golpeando el problema o la escasez o lo que sea. Otros, un hermano de aquí me platicó que él tuvo un pastor que pateaba a las personas para expulsarle los demonios. Entonces, pero no era, supuestamente el pastor decía, no te estoy pateando a ti, estoy pateando al demonio que traes tú. Bueno, pero la cosa es que le dolía a él, no al demonio, ¿verdad? La patada se le estaban dando a él. Otros le escupen a los enfermos para que queden sanados, tomando el ejemplo de Jesús cuando escupió en los ojos del ciego. Otros vacían botellas de agua para que sean llenos del Espíritu Santo, o para que sean liberados de demonios o sanados de su enfermedad. Otros incluso usan su ropa, su saco, su corbata, su pañuelo, para transferir a la gente la sanidad, para transferirle su unción, para transferirle liberación. Según ellos, hasta para transferirles las riquezas, usan sus propias ropas, se las ponen, o los agarran a sacazos, ¿verdad? Y botonazos, porque luego llegan al lugar con la marca del botón aquí en el pómulo izquierdo, ¿verdad? Y dicen, no, pero yo recibí de Dios, ¿no? Y ellos a eso le llaman estar operando en el don de fe, porque ellos hacen cosas y como la gente se cae, se ríe, a veces grita, se da de marometas, hacen desfiguros dentro de la casa de Dios, ellos atribuyen a eso un mover del Espíritu Santo. La pregunta sería, ¿esto es en realidad operar en el don de fe? Si usamos nuestro sentido común que Dios nos dio, hay algo a nuestro sentido común que nos dice, no, eso no puede ser Dios. El Espíritu Santo no puede estarse moviendo de una forma en que a uno de sus hijos los haga aullar como animales o revolcarse como cerdos, porque esas son las manifestaciones que en algunos lugares se dan, y atribuirle al Espíritu Santo un mover o un fluir o un don. Eso es precisamente lo que la Biblia le llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuirle al Espíritu Santo algo que Él no hizo, o atribuirle a Satanás algo que hizo el Espíritu Santo. En realidad estas formas, y me he quedado corto porque me la pasaría todo el tiempo contando anécdotas, en realidad no es el don de fe. ¿Por qué? Por algunas razones muy simples. En primer lugar, porque ni siquiera hay sustento bíblico de lo que ellos hacen, no aparece en la Escritura, es decir, no son métodos que figuren en la Biblia, ni mucho menos hay propósitos en Dios que los respalde para hacer esto, ¿sí? O sea, no hay un propósito de parte de Dios para lo cual ellos escriban un nombre en una hoja y digan, aquí hay una que se llama así, que se llama tal. Hoy lo vemos por todos lados, hasta en la televisión cristiana, entre comillas lo digo, cómo es que dicen algunos líderes, Dios me está mostrando que, no sé, en la Ciudad de México hay una mujer que se llama Marta, y esta mujer es madre de 2 hijos. Si se dan cuenta, dan datos vagos. Martas hay millones, que es madre de 2 hijos hay muchísimas, que vive en México, pues hay muchísimas que viven en México, ¿no? Y que tiene problemas en su hogar, pues híjole, bueno, ¿no? Etcétera, 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 etcétera. Y dice el predicador, bueno, Dios me dice que no temas, que vas a ser sanada ahora, ¿no? Y entonces, pues, bueno, la gente se impresiona de ese supuesto mover del Espíritu Santo, pero no. Ahora yo me pregunto, si Dios
lo digo entre comillas, le reveló el nombre, la ciudad, que es mamá de 2 hijas, que tiene problemas en el hogar, ¿sería gran cosa que Dios le agregara y dijera el nombre de la calle, el número de la casa, el número telefónico, el número de celular? Digo, si ya Dios dijo eso, pues puede decir todo lo demás, ¿no es cierto? Además, Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Precisamente ahí está el engaño de cómo se opera falsamente en ese don de fe o don de discernimiento de espíritus. Esto en realidad no es el don de fe. Esto en realidad no es el discernimiento de espíritus. ¿Por qué? Ya lo dije, porque no hay propósito. Esto más bien la Biblia lo llama de otra manera y lo llama espíritus de adivinación. ¿Sí? Muchos estaban diciendo, ya ves, yo lo sabía. ¿Sí? A esto la Biblia le llama espíritus de adivinación. Y a las personas que lo hacen, los llama de muchas maneras. Los llama falsos ministros, los llama brujos, los llama hechiceros, agoreros y adivinos. Y además dice la Biblia que todas estas personas que hablan en el nombre de Dios para prometer seguridad, éxito, grandeza, riqueza y cosas parecidas, serán destruidos por cuanto hablaron en nombre de Dios sin que Dios hubiera hablado en realidad. Está de estremecer, ¿verdad, hermanos? Entonces, muy seguido vienen con nosotros los pastores y nos dicen, hermanos, en la congregación, pastor, yo vengo de una iglesia y Dios me dio una palabra y Dios me dijo eso. Fíjense que Dios habla y creemos nosotros en los dones y creemos en el don de profecía. De hecho, es un don que aquí en esta congregación Dios por su gracia se mueve. Pero tenemos que filtrarlo a través de la Escritura para determinar si lo que a esa persona le dijeron fue el don de profecía o fue en operación real del don de fe o no fue un espíritu de adivinación dada por un agorero, por un hechicero, por un brujo cristiano. Entonces ya no hay que ir hasta Catemaco para que te adivinen. Ya se puede adivinar dentro de la iglesia, hermanos. Y eso es parte precisamente del engaño principal de Satanás. Satanás no te va a llevar a que vayas allá a Catemaco, a Veracruz, a que te lean la mano. Satanás va a usar a sus emisarios que se han dejado usar en ese falso don dentro de la iglesia para que sean engañados. Así que deben tener mucho cuidado. ¿Sí, hermanos? Jeremías 14, versículo 14, respalda lo que acabo de decir. Jeremías 14, versículo 14. Déjeme decir que Jeremías era un profeta. Era un profeta que, aunque se le ha llamado el profeta llorón, porque de todo lloraba, y Dios lo enviaba y lloraba, y le decía y lloraba, y no puedo, y soy un niño, ¿verdad? Entonces dicen el profeta llorón, pero era un profeta genuino de parte de Dios. Entonces es muy valedero lo que Jeremías, este profeta de Dios, nos va a decir acerca de aquellos que hablan en nombre de Dios, haciéndose pasar por ministros del Señor o por hombres que tienen supuestamente o operan en un don de fe. Dice así Dios a través del profeta Jeremías 14, verso 14. Me dijo entonces Jehová. Él está hablando en nombre de Dios, ¿verdad? Él dice que Dios le dijo. ¿Qué le dijo Dios a este profeta genuino? Falsamente profetizan los profetas en mi nombre. Esta palabra falsamente significa engaño. ¿Qué hacen entonces todos estos que profetizan en el nombre de Dios y que Dios no habló? Engañan. ¿Cómo engañan a la gente? Les prometen resultados que nunca van a obtener. Pero lo peor es que lo hacen en nombre de Dios y ellos dicen, así dice el Señor. ¿Lo han oído, hermanos? Así dice el Señor. ¿Y pero qué dice el Señor ante esta situación? Yo no los envié. Sigan leyendo ahí. Dice, yo no los envié, ni tampoco los mandé. ¿No es cierto que muchos dicen, Dios me envió a decirles esto o aquello? Dios me mandó a esta iglesia a decir eso, o contigo viene y dice, hermano, Dios me mandó a decirte. Hace un tiempo un hermano por aquí, yo lo veía raro, fíjense, yo lo veía raro. Entonces lo vi de lejos y ya.
Entonces se le acerca a un hermano y le dice que quiere hablar conmigo, que porque trae un mensaje de parte de Dios para mí, pero yo ya me lo había discernido. Entonces yo dije, no, este es un falso profeta. Entonces yo le dije, dile que sí, que me escriba, porque ahorita tengo que atender a mis ovejas, a las ovejas del redil, ¿verdad? Entonces, o que se forme y que me espere y le doy cita otro día. No, pues se enojó el profeta y se fue a su casa y me soltó la profecía ahí por Facebook. Una profecía, hermanos, de verdad que yo creo que más mala que las de los de Catemaco, de plano, hermano. Profeta mentirosa, profecía mentirosa, hablando con palabras inapropiadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le puse, yo sabía que lo eras un falso profeta, deberías de ir con tu pastor y que te discipularan. Porque hay gente que dice, Dios, yo no los envié, pero te dicen, yo vengo en el nombre de Dios. Mira, cuando alguien venga y te diga, traigo una palabra, si no trae la Biblia en mano y abierta y bien interpretada, mejor ni lo escuches, ¿sí? Dale un batazo santo, hermano, y no lo escuches, porque te va a engañar. Recuerda que Satanás con la misma Biblia quiere engañarnos. Y Dios dijo, yo no los envié, ni los mandé, ni les hablé. Esta frase es bien interesante. En el hebreo significa, nunca he hablado con ellos. Visión mentirosa. Esta frase significa, es un fraude que lleva un propósito. Ahora, pregunto, ¿cuál será ese propósito? ¿Cuál es el propósito por la que las personas profetizan o supuestamente operan en un don de fe falso? Bueno, la mayoría operan por dinero. Si tú les das 500 pesos, yo te imparto mi unción. Si tú vas a dar 1,000 pesos, yo te unjo como apóstol. Si tú das un poquito menos, bueno, pues voy a llevarte en mis oraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el sentido que le da Dios cuando dice, es una visión mentirosa, es un fraude que lleva un propósito. Ellos te dicen que te van a decir algo de parte de Dios, pero hay un propósito en sus corazones detrás de ellos, recibir algo a cambio. Pero el contraste es que Pablo dijo algo muy claro. Dijo Pablo, yo no busco lo vuestro, yo los busco a vosotros. El problema es que hoy en día estos falsos obreros invierten la palabra de Dios y no los buscan a vosotros, sino buscan lo vuestro. Y ahí es donde la gente, con tal de recibir un milagro, lo que a ellos les interesa, dicen, bueno, yo te doy a cambio de recibir. Pero cuando Dios nos ha dado un don, una gracia, un regalo, una sanidad a cambio de dinero, nunca, jamás. Todo lo que Dios nos lo da es por gracia. Y si Dios nos dio la gracia del regalo de la salvación y el perdón de nuestros pecados gratuitamente, ¿cuánto más no nos va a dar gratuitamente una sanidad, un trabajo o lo que nos haga falta? ¿No es cierto, hermanos? Así opera realmente de Dios. Y Dios sigue diciendo con Jeremías, ellos dan una visión mentirosa, dice adivinación. Esta palabra es importante porque era una forma pagana de predecir los hechos. Entonces, ¿qué están haciendo estos hombres? Están operando como cualquier pagano, como cualquier brujo, como cualquier hechicero que nos encontramos en las calles, como cualquiera que lee la carta, como cualquiera que te lee el tarot o la mano. Operan como los paganos. Dice, vanidad y engaño de su corazón profetizan. Esta palabra vanidad se traduce como idolatría. Ellos están profetizando, pero hay una raíz que es la idolatría. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que pretenden con su supuesto don de fe no es en sí dejarse guiar por Dios, sino convertirse, oigan bien, ellos en ídolos para las personas. Ellos lo que pretenden con una operación falsa de fe, de un don de fe, es envanecerse a ellos mismos para hacerse de sus propios seguidores. Presumen que tienen un supuesto don que Dios les dio, pero en realidad Dios no les ha dado nada. Simplemente están presumiendo o como lo vimos, están adivinando, ¿sí? Y de ahí vienen otras deformaciones como cobrar por predicar, pedir hotel de 5 estrellas, comidas selectas, que los recojan en limusinas o en carros especiales. Hay un predicador que a mí me da muchísima tristeza, que es Dios para lograr un fin. Mire, póngame atención, antes de que siga leyendo. Cuando Pablo dice, hay diversidad de operaciones,
¿Para qué son las operaciones, los dones? ¿Para impresionar a una congregación? ¿Para que el líder que tiene el don pues sea altamente apreciado al grado de ser idolatrado o venerado? No, por supuesto que no. Aquí quiere decir que los dones son medios para lograr un fin. En este caso, ¿cuál es el fin? El fin de los dones es la edificación de la iglesia y glorificar a Dios a través de esos dones. Entonces, cuando Dios va a dar dones, y entre ellos el don de fe, ¿cuál es el don? Repito, a ver, dígame usted. El don, ¿para qué es? Para edificación de nosotros como iglesia y para glorificar a Dios. Entonces dice Pablo, hay diversidad de operaciones o de medios para lograr esto, la edificación y la gloria de Dios. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo, verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Significa para beneficio. Entonces, noten por favor que el don de fe, que en un momento vamos a leer, el don de fe y cualquier don que venga de Dios son para beneficio de la iglesia, es decir, para su edificación. Ahí tenemos que tener el discernimiento bien ejercitado para no ser víctimas de personas que digan tener un don, pero que lo que hacen en realidad no está edificando a la congregación, ni tampoco está glorificando a Dios. Porque, por ejemplo, cuando hemos visto que ese supuesto don del Espíritu Santo que hace que personas se revuelquen en el piso y aúllan como perros, entonces hay otros que no son cristianos y se escandalizan, obviamente, y dicen, wow, Dios está ahí. O sea, Dios hizo aullar a un humano como un animal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Que ese don, supuesto don, no viene del Espíritu Santo. Por dos cosas, porque ni edificó ni glorificó a Dios. ¿Quedó claro? Entonces usted se puede dar cuenta de todo eso. A veces hay quienes dicen, dice el Señor, una hermana le dijo una ocasión a nuestro pastor Chío Olivares, pastor, Dios me dijo que ese hombre se va a casar conmigo, va a ser mi esposo. Y le dijo el pastor Chío Olivares, ¿cómo me puedes decir que Dios te dijo que ese hombre se va a casar contigo si ese hombre es casado? Y ella le dijo, pues a mí Dios me lo dijo. Y si Dios me dijo, lo va a cumplir. ¿Y sabe lo que dijo el pastor? Le dijo, tú estás loca. Le dijo. ¿Sería Dios? Por supuesto que no, porque ni edifica ni glorifica a Dios. Si de carne se trata, por supuesto que a la carne le gusta eso. Y al único que glorifica sería a Satanás, al príncipe de este mundo, pero no a Dios. Lo que unió Dios, ese es el principio que solidifica una relación matrimonial, no lo separe el hombre. Amén. Si tienes a tu compañero o compañera, dile, yo le voy a decir a la mía, lo que unió Dios, no lo separe el hombre. Amén. ¿Están de acuerdo? Aunque vengan peleados, es un principio. No lo podemos arreglar, ¿verdad? Entonces dice, ¿en qué nos quedamos? Verso 8, porque a este, dice Dios a través de Pablo, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Esta sabiduría aquí significa inteligencia. Todos digan inteligencia. ¿Cuántos quisieran ser inteligentes? ¿Cuántos son inteligentes? Ok, y menos, amén. Es que bárbaros, hermano. Ahora, esta inteligencia, escuchen, es diferente a la inteligencia del mundo. Es diferente a la inteligencia de las grandes mentes, a los hombres más brillantes de este planeta. Aunque su inteligencia también viene de Dios, no es lo mismo que tener el don de inteligencia que habla Pablo, o el don de sabiduría que viene directamente del Espíritu Santo. ¿Por qué no es el mismo? Porque los inconversos no tienen al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe hasta que se viene a Cristo y se arrepiente uno de sus pecados.
Entonces la inteligencia que tienen ellos sí viene de Dios, pero no es el don de sabiduría o el don que viene del Espíritu Santo. Eso es un regalo que nos da el Espíritu Santo cuando venimos a sus pies, a los pies de Cristo. Así que este don es únicamente para los hijos de Dios. Un hijo de Dios puede llegar a ser muy inteligente, fíjense bien, y no se va a deber a los estudios que tenga, sino a la obra del Espíritu Santo. Amén. Lo impresionante de un creyente con una mente brillante no es la persona en sí, sino ¿quién? El Espíritu Santo, quien es el autor de la inteligencia. Amén. Entonces un cristiano, ahí estamos viendo que se edificó a través de un don y se glorificó a Dios. Entonces un cristiano que es inteligente para trazar la escritura, o no hablemos de aspectos ministeriales, un cristiano inteligente en su trabajo, sabio, ¿se debe a qué? A la obra o al don del Espíritu Santo. Hablaba con un muchacho que es músico cristiano, y él me decía: pastor, yo me estoy preparando en la música y esto y lo otro, pero ¿cómo ve? No es de esta iglesia el muchacho, es de otra congregación. Me dice el muchacho: ¿cómo ve? ¿Puedo trabajar en el mundo y vivir de eso? ¿Qué opinan ustedes? No, por supuesto que no, porque el don de la música proveniente del Espíritu Santo no te lo dio Dios para andar tocando en los bares y a borrachos. Si viene del Espíritu Santo y es un don de Él, te lo dio para glorificarlo a Él. ¿Sí o no? Entonces, noten, hermano, cómo es fácil en realidad diferenciar cuando el don de fe opera en alguien o no, y cómo sabemos, cómo es fácil dar un paso decisivo en nuestra vida. Dice el verso 9 que a otro le dio ¿qué? Fe por el mismo Espíritu. Esta fe ya es el don de fe, ¿sí? Que viene por el Espíritu Santo, porque el contexto habla del Espíritu Santo, que Él da dones, ¿sí? No estamos hablando de la fe que ya traemos por diseño, sino el Espíritu Santo que empieza a dar dones aquí. ¿Queda claro, hermanos? Entonces dice que a otro le da el don de fe por el mismo Espíritu. Este don de fe significa, y es precisamente lo que va a derribar el argumento con el cual yo me introduje en la enseñanza de aquellos que falsamente dicen tener el don de fe. Aquí fe significa confianza total en Dios, confianza en extremo en Dios. Ese es el don de fe. Confianza total en Dios, confianza en extremo en Dios. Aquí está el don de fe del que estamos hablando. Noten que ese don de fe o de tener una confianza total en Dios no es para los inconversos. Por eso es que ellos tienen su confianza en su dinero. Por eso es que ellos tienen su confianza en su posición social y en todo lo que tenga que ver con lo material. Pero este don de fe, hermano, o este don de tener una confianza total en Dios es únicamente para los cristianos. Si tú le dices a un inconverso: oye, ten plenamente confianza en Dios, obviamente no te va a entender y te va a tomar de a loco. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo, quien es el que da el don de fe, la capacidad de tener una confianza total en Dios. Y ellos te contestan con cosas como: sí, y Dios me va a resolver, y Dios me va a dar de comer, y Dios me va a dar de trabajo. ¿Por qué contestan así? Porque no tienen el don de fe dado por él, no tienen al Espíritu Santo, mejor dicho, en ellos, no comprenden la operación de fe. Entonces, el don de fe es tener una fe muy fuerte, aún en medio de cualquier circunstancia. Es tener una fe muy fuerte aún en medio de una enfermedad muy dolorosa, como la de Job, por ejemplo, que tenía una sarna maligna desde las plantas de sus pies hasta la coronilla en su cabeza, pero dice la Escritura que se mantuvo firme y dice que no halló despropósito alguno. ¿Por qué Job se mantuvo así? Porque operó en el don de fe, una fuerte confianza en Dios. El don de fe es tener una fe muy fuerte en medio de una situación política y nacional de vida o muerte, como la de Daniel y sus amigos, que no doblaron su rodilla ante el rey ni comieron la comida del rey, que en medio del horno de fuego permanecían firmes, y que aún en el foso de los leones Daniel estaba sólido en su fe. ¿Qué pasó ahí con ellos? Que operaron en el don de fe. Significa en una fuerte confianza en Dios. No sé si estoy siendo claro, hermanos.
Eso es el don de fe. No es el don de fe que diga, tú el de camisa de cuadros, dice el Señor que tan. No, eso no es don de fe, es una fuerte confianza en Dios en medio de las situaciones difíciles. Entonces muchos se han de estar diciendo, se han de estar preguntando, entonces yo no he operado en el don de fe. Porque en situaciones difíciles yo he renunciado, yo he hecho cosas indebidas, yo he dependido más de esto o de aquello que de Dios. Es verdad, es cierto, pero para eso Dios en su gracia hoy Dios nos trae esta enseñanza y ahorita les voy a explicar que nosotros podemos pedirle al Espíritu Santo el don de fe. Se lo podemos pedir, aunque Él reparte en particular como Él quiere. ¿Sí? Vamos aclarando el punto. Vamos al verso 11, por favor. Estamos en Corintios, ¿verdad? Verso 11, ¿qué dice? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahora, ¿a quién se le da la manifestación del Espíritu Santo y por qué? Bueno, número uno, se les da únicamente a los hijos de Dios. Porque es para provecho. ¿Y por qué? Porque es para provecho, para edificación, para crecimiento y para la gloria de Dios. El don de fe. Repito, solamente se le va a dar a los hijos de Dios. ¿Y por qué solo a ellos? Porque va a ser para su edificación, para su crecimiento espiritual, para su provecho y para la gloria de Dios. ¿Quién opera todos estos dones y por voluntad de quién? Los opera el Espíritu Santo. ¿Y por voluntad de quién? De Dios, no por voluntad de nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque yo cuando llegué al Evangelio en el 85, un día llegó una profeta, creo de Guatemala, y llegó a ministrarnos a toda la iglesia, que era muy pequeña, los dones del Espíritu Santo. Entre ellos ella nos ministró el don de lenguas. Y el don de lenguas, ella nos decía, a ver, van a empezar a practicar la lengua. Caray, ¿verdad? Bueno, hoy digo, caray, ¿verdad? Antes no, la practiqué y la practicaba porque yo quería el don de lenguas. ¿Y cómo la practico? Pues mueve tu lengua. ¿Cómo? Suéltala. Otras vocales. Estoy haciendo un ejercicio de vocalización aquí, hermano. ¿No? Y de repente nos salía alguna palabrita rara y decía, ya está, ya recibiste el don del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. Pero la Biblia dice que Él reparte como Él quiere, no como ella quería ni como yo quería. Entonces también nos enseñaron que teníamos que desearlo y de estar, lo deseo, y ahí me tenían, hermanos, semanas, lo deseo. Entonces, el don de fe no se recibe por estar, lo deseo, o lo recibo, o lo arrebato, o me aferro, ¿verdad? Y tantas creencias que hay acerca de cosas que nosotros podemos hacer para recibir los dones del Espíritu Santo. Pero los dones del Espíritu Santo son operados por el Espíritu Santo y son dados a una persona por voluntad de Dios y a elección de Él. ¿Lo aceptan, hermanos? Ahora, vamos entrando más al tema. ¿Qué significa fe? Para ir entendiendo el don de fe. Fe significa persuasión. Cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu nos persuadió al arrepentimiento, nos persuadió a rendir nuestra vida a Cristo, nos persuadió a reconocer que Jesús era el Señor, nos persuadió a reconocer que estábamos hundidos en nuestros delitos y pecados, etcétera. Entonces, fe significa persuasión y puede abarcar muchos temas, ¿no? Como tú puedes tener fe en tu dinero, tú puedes tener fe en la política, pero también puedes tener fe en Dios. Es más, hay quienes tienen fe en ellos mismos. Eso es fe, persuasión. Ahora, ¿qué es un don? Don, todos lo sabemos, es un regalo, pero como es del Espíritu Santo, es un regalo divino. Amén. Es un regalo sobrenatural.
es un dote espiritual, es una facultad milagrosa, es un obsequio 100% gratuito y 100% sobrenatural. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso, hermano? Entonces, el don de fe, como ya lo vimos, es tener una fuerte confianza en Dios en situaciones muy difíciles. Pero algo que es importante saber es que este don de fe no precisamente tiene que permanecer todo el tiempo en la persona. Esto es importante. No quiere decir, es como el que tiene el don de hablar en lenguas. No porque tiene el don de hablar en lenguas, todo el tiempo está hablando en lenguas. Entonces, no. Ni el que tiene el don de profecía todo el tiempo está profetizando. Ni el que tiene el don de discernimiento de espíritus todo el tiempo anda queriendo ver demonios por todos lados. Pero lo ve como hay lugares donde hay esos excesos, donde todos lados es demonio, 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 porque supuestamente operan en un don, pero no están operando genuinamente, como la Escritura nos dice o avala que debe operar un don. Repito, el don de fe viene del Espíritu Santo, pero no tiene que permanecer todo el tiempo en la persona. De hecho, este don se va a manifestar, y esto es clave, únicamente en momentos y situaciones donde se requiera el don. Repito, el don de fe se va a manifestar o va a operar en nosotros únicamente en momentos o situaciones donde se requiera operar en el don de fe. He ahí la falsedad de muchos que dicen tener el don de fe. Lo usan para todo, incluso para aspectos que ni siquiera son bíblicos. Y el don de fe se va a manifestar únicamente cuando haga falta, cuando se requiera que resulte el don de fe. Por ejemplo, vamos a aclararlo con ejemplos bíblicos. El apóstol Pablo recibió el don de fe muchas veces, pero no todo el tiempo ejercía el don de fe. Vamos a ver un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 6 en adelante. En su casa lo va a leer hasta el 44, pero aquí solo algunos versos que yo les señale. ¿Quién escribió el libro de los Hechos? Ya ven, vengan al instituto, hermanos. Lo escribió Lucas. Es importante mencionarlo por lo que vamos a leer. Entonces, lo escribe Lucas, entonces lo está redactando Lucas, nos lo está contando el médico Lucas o el apóstol. Dice, 27:6, ¿ya lo tienen? Dice, y hallando allí el centurión una nueva alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Déjenme contarle que el contexto es que Pablo está encarcelado en Roma. Está encarcelado. ¿Y por qué está encarcelado? Por predicar el evangelio. Entonces de ahí lo van a mandar a Roma a que se entreviste con César, pero ya lleva 2 años encarcelado. Estamos hablando del don de fe, noten. La Biblia no registra al 100% que en esos 2 años de encarcelamiento Pablo haya ejercido en algún momento el don de fe en una fuerte confianza, pero sí en esta situación difícil que se le presentó. Y es lo que estamos diciendo, que el don de fe no se va a manifestar todo el tiempo, sino en situaciones necesarias. Dice, verso 7, navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, miren aquí lo que Pablo les dice, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Hermanos, todos nos vamos a morir, Esto está duro, ¿sí o no dijo eso? El viento está duro, no podemos maniobrar la nave, me doy cuenta que la nave se va a destruir, y no solo la nave, muchos se van a morir o nos vamos a morir. Pero el centurión, verso 11, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave
que a lo que Pablo decía. Brinquemos al verso 14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él. Aquí está hablando Lucas, Nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Brinquemos al verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezamos a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Qué les faltaba a estos? El don de fe. ¿Por qué? ¿Para qué es el don de fe? Para tener una fuerte confianza en Dios pese a las situaciones. Entonces, repito, no es Pablo quien está contándonos la historia, es Lucas, quien era uno de sus compañeros, ya que él fue el escritor de Hechos. Verso 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, ahí se nota que no es Pablo quien lo está diciendo, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a que tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque hermanos, se está contradiciendo, ¿no? Primero dijo una cosa y ahora está diciendo otra. Pero ahí está la clave en el verso 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El ángel de Dios se refiere a Dios. Dios había visitado a Pablo y le había dicho algo. ¿Qué le dijo? Versículo 24. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Wow. Impresionante, hermanos. ¿Qué vemos aquí? El don de fe operando en el apóstol Pablo. Pablo tenía una fuerte confianza, no solo en Dios, sino en lo que Dios le había dicho. Primero vemos a Pablo, sí, un hombre de fe, por supuesto, porque él había creído en el Señor Jesucristo. Él había hecho un cambio totalmente radical de fariseo a un discípulo de Cristo. Entonces era un hombre de fe, oraba por los enfermos y sanaba, no por su fe, sino por la misericordia de Dios. Pero aquí, cuando él dice, se va a perder la nave y nosotros, no vemos a un hombre de fe en el sentido de una fuerte confianza en Dios. ¿Sí? Él daba por hecho que iba a morir él con toda la tripulación y la nave, pero lo visita el Señor, el Espíritu Santo obra en el don de fe y se levanta con una nueva visión, con una nueva esperanza, y transmite a los demás. Han dicho: oye, qué bárbaro, Pablo, primero nos dices una cosa y ahora nos dices otra, ahora menos te creemos, pudieron haberle dicho, ¿no? Pero brinquemos al verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos ¿a qué? A que comieran, coman. Aquí sigue operando Pablo en el don de fe. Hermanos, sin duda él estaba comiendo en el mar, ¿verdad? Y por eso exhortaba a los demás a que también lo hicieran. Pregunta: ¿por qué podía comer en medio de tan grande problema? Porque estaba operando en el don de fe. ¿Qué quiere decir esto? Porque Pablo estaba confiando totalmente en lo que Dios le había dicho. Y si Dios le había dicho no va a morir nadie, entonces Pablo dijo: pues ¿para qué ayuno? Si ya Dios me habló, si ya Dios me dijo, entonces ¿para qué permito que se me vaya el hambre? Hermano, ¿lo ves? Por eso es que en situaciones difíciles se te ve el hambre. Bueno, ya viste que se te fue el hambre, algo te está haciendo falta. Señor, Espíritu Santo, trae a mí en este momento el don de fe para tener una fuerte confianza en ti, Señor, para que puedas comer normal. No es que no te importa, es que simplemente tu confianza está
En Dios, que no lo ves, pero que sabes que Él está presente ahí en medio de nosotros. Entonces les decía Pablo, miren, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Él ya le echó crema a sus tacos, ¿verdad, hermano? Ahí. Dios le dijo, ninguno se va a morir, y Él dijo, ni uno de sus cabellos se va a morir tampoco. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos, dice el escritor, todas las personas en la nave 276. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. Cuando se hizo de día no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Verso 41. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. ¿Y Dios le había dicho a Pablo eso o no? ¿Se cumplió o no? ¿Se da cuenta cómo Dios se interesa en las almas y no en las cosas materiales? Y muchos cristianos dicen, Señor, ¿por qué si tú me amas, por qué permitiste que perdiera el trabajo? Porque yo quería la salvación de tu alma, y en ese trabajo iba a suceder algo que te ibas a perder. Prefiero que pierdas el trabajo y no que te pierdas tú. Amén. ¿Va entendiendo por qué nos pasan las cosas que nos pasan, hermanos? Entonces, allí está operando el don de fe para beneficio de la gente. El don de fe de Pablo, su plena seguridad en Dios, salvó su vida y la de todos los que iban dentro del barco. ¿Qué es lo primero que dijo Pablo respecto a la pérdida de vidas? Primero dijo que la navegación sería un prejuicio y mucha pérdida. Pero después de que se le apareció Dios, ¿qué es lo que le dijo? Que ninguno se iba a perder. ¿En qué basó Pablo su promesa? En lo que Dios le había dicho. ¿En qué creyó Pablo? Creyó y confió totalmente en lo que Dios le había dicho. ¿Cómo pudo confiar Pablo en lo que Dios le dijo al grado de haber tenido apetito en medio de la tempestad? Operó en el don de fe. Ahora observen que la confianza inquebrantable de este apóstol Pablo en esta situación no se basaba en una poderosa voluntad humana para creer. ¿Sí? Él no dijo, yo soy poderoso y creo, no. Su confianza se basó en una visita del Señor que impartió fe en una situación que parecía no tener solución. Pregunta, ¿podemos nosotros pedirle a Dios que nos imparta su don de fe para mantenernos firme en Dios cuando estemos pasando por duras adversidades? Por supuesto que sí, pero no olvidemos que el Espíritu Santo le dará en particular a cada uno como Él quiera. Algunos necesitan el don de fe que opere en mayor extensión que en otros, porque la situación es mucho más difícil, es mucho más complicada que la de otros, pero a todos el Espíritu Santo nos lo puede dar para operar en situaciones así. Cuando estudiamos, hermanos, con objetividad estos casos como el de Pablo, nos damos cuenta que el don de fe funciona sin estímulo externo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que no va a depender de nosotros y tampoco va a depender de las circunstancias, sino del Espíritu Santo que obra en nosotros. O sea, el Espíritu Santo no se va a mover en ti solo porque te vea en un gran problema. No, porque Él es un Dios de propósitos. A veces Él está detrás precisamente del problema que tú quieres que Él te resuelva. Pero en otros casos, es que ahí cuando dice que junto con la prueba nos va a dar la salida,
en algunos casos, cuando Dios ya nos mandó los fogonazos de la prueba y sentimos desmayar, que nos vamos a morir, pero que estamos confiando en Dios, viene la operación del don de fe y de repente sobrenaturalmente dices, ya, ¿qué pasó? No es para tanto. Gloria a Dios, vamos a la iglesia, me voy a arreglar, tengo cosas que hacer. ¿Por qué? Porque el don del Espíritu Santo de fe obra en la persona, se levanta en base a una fuerte confianza en el que está planeando o dirigiendo todas las cosas a su parecer. ¿Sí? Con esto quiero decir que los problemas en sí mismos no son los factores que van a provocar que de repente surja el don de fe. Porque si así fuera, todos habríamos experimentado el don de fe prácticamente durante toda nuestra vida. Por ejemplo, la tormenta en la que estuvo Pablo no llevaba a creer que todo iba a salir bien. Al contrario, Pablo mismo dijo, veo que habrá gran pérdida del barco y las personas. Pero fue la fe de Pablo, o era la fe que provenía de dentro de él, que era una fe que era 100% sobrenatural. No fue una fe natural que provenía del problema. Como los del mundo que cuando están en problemas dicen, tengo fe que todo va a estar bien. O tengo fe que el médico me va a curar. O tengo fe que mi negocio va a florecer, etcétera, etcétera. Esa es una fe que viene por las circunstancias. Pero la fe de Pablo no venía por las circunstancias. La fe de Pablo era sobrenatural, venía de Dios a través del Espíritu Santo, como lo dijimos al principio, para edificación de otros, para beneficio de otros y para glorificar el nombre del Señor. Era el don de fe que en ese momento el Espíritu Santo lo repartió a Pablo de manera particular. Lo repartió sobre quien él quiso, en este caso sobre Pablo. Entonces, pregunta, ¿y por qué sobre Pablo derramó el don de fe en ese momento y no sobre Lucas o el capitán o el dueño de la barca o sobre cualquier otro? Bueno, en primer lugar, hermanos, porque ni el capitán ni los demás eran hijos de Dios. No podía venir sobre ellos el don de fe. En segundo lugar, porque el Espíritu Santo quiso que fuera Pablo elegido en lugar de que fuera Lucas. Y muchos se preguntarán, ¿acaso Pablo era mejor que Lucas? ¿Por qué Dios hizo acepción de personas? ¿No dice la Biblia que Él no hace acepción de personas? ¿Por qué Dios puso ese don en Pablo o en Lucas? O si no fue Lucas, fue otro compañero misionero, pero era hijo de Dios igual que Pablo que iba en el barco. ¿Por qué en Pablo y no en el otro? Muy fácil, no nos rompamos la cabeza. Porque el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Punto. Ahora, no seamos necios. ¿Y por qué? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Qué aprendemos del don de fe en la historia? Que Dios nunca va a permitir que una circunstancia difícil destruya la fe que tenemos en Él o nos haga titubear. Cada que Dios vea que algo o alguien ataca nuestra fe para destruirla, Él se va a manifestar a través del don de fe para que continuemos firmes y victoriosos en Dios. Puede que use a un tercero, pero también puede que nos use a nosotros mismos en el don de fe para que sigamos teniendo una fuerte confianza en Dios. Vamos rápido. Vamos a ver otro caso donde el don de fe se manifiesta con claridad. Vayamos al Antiguo Testamento y conozcamos la experiencia de Caleb. Rápidamente, Caleb. En el Antiguo Testamento existen varias historias y ejemplos similares de fe sobrenatural, hermanos. Una de ellas es la conocidísima historia de los 2 espías enviados por Moisés a Canaán. ¿La recuerdan? Estos espías, ¿qué debían hacer? Debían informar a Moisés y a todo el pueblo de Israel lo que habían visto. 10 de estos espías, que en total fueron 12, dice la historia que ofrecieron un informe negativo, aunque hablando humanamente fue un informe real, pero negativo. Por otro lado, los otros 2 espías dieron un informe positivo y obvio ante la promesa que ya Dios les había dado al pueblo. Números capítulo 13, versículo 3. Números 13, verso 3. 13:3.
Dice así: Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Eran líderes, pero negativos, 10 de ellos. Brinquemos al verso 17. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid de aquí al Negev y subid al monte. ¿Qué asignación les dio Moisés a los espías? Les asignó la misión de ir, observar, reconocer esa tierra y hacer un análisis para luego elaborar un informe a Moisés. ¿Sí o no, hermanos? A ver, digan todos conmigo: yo tengo una misión de parte de Dios que cumplir y tengo que darle un informe. ¿Eso ya no nos gustó? ¿Por cuánto tiempo se fueron los espías? Dice la historia, 40 días. El número 40 en la Biblia representa prueba, el número de prueba. Por ejemplo, Noé y su familia estuvieron en el arca durante el diluvio 40 días y 40 noches y fueron probados. Moisés estuvo 40 días en el monte Horeb antes de recibir las tablas de los 10 mandamientos, y el pueblo fue probado en su confianza en Dios. El pueblo de Israel comió maná 40 años y eran probados en su contentamiento. 40 días de oportunidad tuvo Nínive para arrepentirse y la nación era probada. Jesús estuvo 40 días en el monte siendo tentado por el diablo, pero era probado por Dios. 40 eran el número de azotes que daba Roma a los malhechores, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros también seremos probados. Digamos todos: Dios nos meterá en pruebas para comprobar nuestra fe. Ahora analicemos la fe de los 10 espías negativos. Definitivamente no había poder en su fe, no confiaban del todo en quien los había sacado de la esclavitud de Egipto con brazo poderoso. A veces nos pasa lo mismo. Hemos visto tanto poder de Dios en nuestras vidas y cuando se nos presentan los problemas volvemos a dudar porque no hay poder en nuestra fe. Números 13, verso 25. Volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos ahí a los hijos de Anac. Estaban espantadísimos, hermanos. Hombres gigantes. Estos hijos de Anac eran hombres gigantes que se dice eran violentísimos y medían hasta 3 metros de altura. De hecho se dice que Goliat era descendiente de estos hombres. Hermanos, ¿y de qué tamaño es nuestro gigante? ¿De 3 metros? Es una representación de algo que no podría ser real, de algo que es sobrenatural, algo que excede nuestra esfera, ¿sí? ¿Acaso no son igual sobrenaturales nuestros problemas que el de ellos, hermanos? Bueno, y el hecho de que sean gigantescos es razón para que dejemos de tener fe en Dios. Verso 29. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él, es decir, Caleb, dijeron: no podremos subir contra... los que subieron contra Caleb dijeron: no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que había reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allá gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Pero escuchen bien, hermanos, Dios sí podía dotarlos del don de fe para que superaran los obstáculos, ¿no es cierto?
Pero ¿por qué no lo hizo Dios? ¿Por qué Dios no los dotó de ese don de fe para que ellos tuvieran esa fuerte confianza en Dios? Muy sencillo, porque esos 10 espías no tenían nada de fe en Dios ni en la promesa de conquista que les había dado. Y para que Dios deposite el don de fe en nosotros, necesita hallar fe en nosotros. Y esa es la razón por la que el don de fe no actúa tampoco en muchas personas cuando más lo necesitan, porque ni siquiera tienen la fe básica para creer por lo menos lo más fundamental de Dios. A la primera gripa, hermano, antes de orar, corres con el doctor. No, primero ora y luego ve con el doctor. Tengamos por lo menos la fe básica. Siéntate, te sirve el alimento, por lo menos darle gracias a Dios. Muchos no se diferencian de los inconversos, le sirven el plato y al ataque, y nadie ni siquiera se imagina, hermano, ni por aquí que a lo mejor es cristiano, porque por lo menos cerró sus ojitos y le dijo: Señor Jesucristo, no, ni eso. Ay, todo dice: ay, perdón, qué pena, qué pena. Ay. Pero ¿qué dijo Caleb? ¿Cuál fue su reporte cuando escuchó a los 10 espías negativo? Primero los calló y les dio un informe basado en su fe. Verso 30, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y les dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Caleb era un superhombre y los otros no. ¿Qué pasó en Caleb? Operó el don de fe en él. Él vio lo mismo que los otros vieron, se dio cuenta de lo mismo, pero él operó. Él tenía una fe básica en Dios, y el Espíritu le repartió el don de fe. ¿Para qué? Para creer que podía, y no solo para eso, sino para involucrar, para contagiar, para influenciar a los de débil fe. A los de débil fe. ¿Y saben qué? Que en el hogar hace falta por lo menos uno que tenga el don de fe. Con uno lo hacemos, hermanos. ¿Por qué se va a influenciar a los demás? No, que imagínense el esposo y la esposa: no puedo, yo menos, yo soy frágil, no, yo más frágil que tú. ¿Me quiere? No me quiere. ¿Me quiere? No me quiere. O la mujer viniendo a la iglesia y el esposo quedándose en la cama y rascándose el ombligo, en lugar de ser el primero en influenciar en la familia y decir: vamos. Voy a ir terminando. ¿Cómo podía Caleb hablar con tanta confianza cuando los otros hombres tenían una versión totalmente opuesta? Números 14:24. Dice Dios: mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Qué clase de espíritu tuvo Caleb? Dice otro espíritu: decisión, obediencia, sometimiento, valentía, pero sobre todo tenía fe. Fe. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Caleb siempre tuvo su fe puesta en Dios, por eso le fue dado el don de fe, es decir, el don de persuadir a los débiles en la fe. A Caleb no le asustaron los gigantes que vio durante sus 40 días de espionaje. No lo asombraron las ciudades amuralladas o el tamaño enorme de la tierra. Al contrario, decidió ir en pos de Dios. No solo vio a los gigantes, también vio al Señor. Así que todos los que siguen al Señor lo vemos en medio de nuestras circunstancias. Conocemos los desafíos, no jugamos con la mente, sino que vemos al Señor por encima de nuestros problemas. Alguien dijo algo muy interesante: Caleb permaneció en la fe
y continuó sirviendo durante 40 años junto a aquellos cuya incredulidad causó un severo retraso en su experiencia personal. ¡Qué paciencia y fe! El hecho de que finalmente lograra la posesión de la tierra en una fecha tardía indica que aunque vendrán retrasos, la confesión de fe traerá al final la victoria a los creyentes. ¿Cuántos quieren el don de fe? Ahora, no le voy a decir, se lo vamos a pedir y lo vamos a recibir, pero ¿podemos ser candidatos a ese don de fe? Por supuesto que sí. Sabemos que el Espíritu Santo lo reparte en particular y como Él quiere, pero podemos pedírselo a Dios de todos modos. Y el Señor nos lo va a dar cuando más lo necesitamos. ¿Y en qué consiste el don de fe, para que quede claro? En que Dios nos dé una capacidad poderosa para tener una fuerte confianza en Él, total confianza en Él, confianza extrema en Él, y para influenciar en la fe a los débiles o a los negativos y llevarlos de regreso a una plena seguridad en Dios. Amén. Oremos, inclinen su rostro. Señor, te damos gracias por esta enseñanza maravillosa, clara y muy objetiva, totalmente objetiva, Señor. Hoy entendemos más sobre el don de fe. Hoy entendemos más dos cosas. Uno, la fe nos ha sido dada, una porción de fe. Todos tenemos por diseño. Pero número dos, tú nos darás, Dios, a través del Espíritu Santo, el don de fe para tener una plena seguridad en ti en medio de las situaciones más difíciles. Y hoy estamos juntos, Señor, como una iglesia, como un cuerpo, como uno solo, Señor, sabiendo que aunque tú das dones a los hombres, a unos les das el hablar en lenguas, a otros profecía, a otros interpretación de lenguas, pero en todo opera el mismo Espíritu. Hoy todos pedimos que nos ayudes y que tu Espíritu Santo obre el don de fe, porque situaciones difíciles tenemos muchísimas y todo el tiempo, incluso hasta dentro de nuestra familia. Nuestros padres son los que más se oponen a lo que nosotros creemos, o nuestros hermanos, o la esposa o el esposo. Ellos han sido muchas veces el obstáculo principal para que yo pueda tener una fuerte confianza en ti. Espíritu Santo, obra el don de fe en mí para que pueda mantener una confianza firme, sólida, pese a las situaciones, Señor, que muchas veces me han tirado, Señor, y que no he logrado levantarme como yo quisiera, y que en lugar de no renegar o cerrar mi boca, Señor, he renegado y he dicho cosas que no debía haber dicho, y me he preguntado muchas veces si tal vez tú no estás con nosotros, conmigo de forma personal, pero hoy tú nos respondes que sí estás en medio de nosotros y lo estás permitiendo, toda clase de dificultades, contrariedades, situaciones, enfermedades, falta de trabajo, para que en medio de eso, Señor, en primer lugar nosotros evidenciemos fe, pero en segundo lugar que tú nos des el don de la fe para mantenernos firmes, Señor, a pesar de tantos problemas. Perdónanos el pecado tan grande de incredulidad. Aceptamos que habíamos tenido en cierto grado y en cierta manera incredulidad. Tu palabra dice que el pecado de incredulidad es el pecado que no es perdonado. Y te refieres a una incredulidad, Señor, hacia ti. Una incredulidad, Señor, en que tú seas el Mesías o el Salvador. Todos aquí creemos en ti, pero también creemos y seguiremos creyendo en ti cuando nos encontremos en dificultades. Danos de tu gracia, danos de tu unción, danos más de ti. Queremos más de ti, Señor.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.